Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes de la audiencia con los comentarios que se envían con la etiqueta SF Capilla Ardiente. Leamos alguno de ellos. SF Capilla Ardiente, qué difícil debe ser caer en el agujero que se cavó para otro. Vamos con el siguiente mensaje de los usuarios de redes sociales. Sin piedad, honorable juzgador, que valga la pena y que paguen todos los implicados y que devuelvan el dinero. SF Capilla Ardiente es un mensaje recurrente de la necesidad de que devuelvan el dinero. Un último mensaje antes de seguir con esta discusión. Angie nos dice, pero hace 5 años decía Roxy, yo seré un ejemplo para mis hijos, pero gran ejemplo de ladro, nota lo que le dio a todos. SF Capilla Ardiente, sin duda, el tema sigue generando polémica y discusión entre los usuarios de redes sociales. Cuando hablábamos del modelo de acercarse a los diferentes actores de poder para elegir a alguien, por ejemplo, la figura del Contralor General de Cuentas, ¿qué garantía o qué lobby se puede hacer, incluso si es transparente, con un funcionario que en el momento ostenta poder, pero también un nivel de corrupción alto? Esa persona, al momento de acercarnos, va a pedir a cambio, pues que se baile al ritmo que él maneja las cosas. No se puede en un sistema entonces hacer un lobby, incluso transparente, cuando hay actores políticos corruptos. Yo creo que esa es una condición, Ben, que tú pones sobre la mesa que es importante. Y es que hay que cambiar, por un lado, no solo la cultura, sino también los liderazgos políticos. Es decir, evidentemente los acuerdos que buscaban eran acuerdos oscuros. En muchos casos impunidad, en muchos casos buscaban otro tipo de acuerdos, buscando beneficiarse principalmente los funcionarios y los políticos. Entonces, de nuevo es un llamado también a la sociedad, porque los políticos no vienen de Marte, los políticos no vienen del otro lado del mundo, los políticos nacieron acá, se formaron acá, crecieron acá. Entonces también de alguna manera nosotros como sociedad es un llamado a recuperar los espacios públicos, a recuperar el ejercicio de la política, del funcionario público con valores, con principios. Entonces sí, yo creo que es una condición necesaria para que se den esas negociaciones de manera transparente, que tengamos una política y a políticos distintos a los que estamos acostumbrados, no políticos que buscan negocios, no políticos que buscan abusar del poder y no políticos que quieren en este caso simplemente mantener el poder. Difícil situación, ¿no? Cuando se habla de políticos con una nueva actitud, cuando vemos el papel de Carlos Mencos, que ya tiene larga data en la política nacional, ya ha ocupado esos cargos, creer que no tiene compromisos políticos es muy ingenuo, ¿no? Yo creo que todos los que llegan en algún momento logran generar esos compromisos políticos, y eso no es algo que tampoco, digamos, sea del otro mundo o se nos haga extraño. Y es precisamente, y retorno a lo que había planteado anteriormente, el propio sistema condiciona precisamente eso. Si nosotros recordamos las elecciones que se hubieron el año pasado, todas las que se dieron en el Congreso de la República, obviamente hubo pláticas, obviamente existieron compromisos, pueden ser políticos, pudieron haber sido buenos o pudieron haber sido oscuros. Eso no lo sabemos, y obviamente es en el ejercicio de la función pública, es en donde se demuestra realmente si existieron esos compromisos o si no existieron los mismos. Yo creo que, por ejemplo, tenemos funcionarios que actualmente están ejerciendo la función pública que obviamente se lograron distanciar de estos poderes que los nombraron, se lograron distanciar de los favores políticos, otros que tal vez no lo lograron de la misma manera y otros que simplemente no lo quieren hacer. Pero yo creo que tenemos de todo en el escenario, y en esa medida creo que como sociedad tenemos que entender que también, lastimosamente, y muchas veces creo que lo he planteado, es que nosotros tenemos a los funcionarios y a los gobiernos que realmente como población los merecemos. Tampoco como sociedad nos podemos venir a dar baños de pureza porque tenemos sociedad que endémicamente está enferma también de corrupción. Y eso también no lo tenemos que negar. No solo son los funcionarios, no solo son los políticos, no solo son los empresarios. La sociedad está constituida en este momento en un foco de corrupción donde se han perdido varios principios que yo creo que como sociedad deberíamos rescatar. Llegamos a la etapa final de esta discusión con un espacio que es propio de los viernes, ¿no? La noticia más importante o más impactante de la semana que va a desarrollar
nuevos elementos interesantes en los próximos días? José Eduardo. José Carlos. Sí, no, José Eduardo. yo creo que la resolución del juez. Esa creo que va a ser la noticia de la próxima semana. Una noticia que va a desagradar a algunos, porque bueno, Sí. hay expectativas si van a ser los 57, si no va a ser el total de los Y es que de alguna implicados. manera no solo los vinculados al proceso en sí, sino que creo que también se abren nuevas líneas de investigación. Entonces, yo creo que por esa razón principalmente va a ser la noticia de la próxima semana. O sea, ¿crees que el juez Miguel Ángel Galvez va a ordenar continuar unas líneas de investigaciones con hechos que nacen? Probablemente, yo creo que sí. Gerson. Yo coincido con la noticia, independientemente que esta semana tuvimos noticias importantes, lo del tema, el caso Pavón, creo que es un tema que fue muy relevante, que a pesar de todo creo que existieron algunos vicios, y hay que decirlo, de los funcionarios que dieron declaraciones en el tema, cuando todavía no se tienen los indicios necesarios como para poder dar ni siquiera escenarios prudentes en el tema del caso. Cuando se entra 36 horas más tarde, digamos, de lo que ha sucedido, se pierde la evidencia, no se realizan las investigaciones necesarias. Dar hipótesis sobre los temas es complejo. Creo que esto fue una noticia importante esta semana, pero es realmente la resolución que puede dar el juez. ¿A cuántos va a ligar a proceso? Hay que recordar que la resolución del juez Galvez va en dos sentidos. Son dos resoluciones básicamente. La primera resolución es la que enmarca que si los liga o no a proceso. Y la segunda resolución es que si las personas que son ligadas a proceso van a tener prisión preventiva o van a tener medida sustitutiva. Y eso creo que va a tener una tendencia y una trascendencia en la semana de lo que podamos analizar, obviamente, a quienes se les va a dictar prisión preventiva, a quienes medida sustitutiva, y si en algún fuera el caso, que creo que la tendencia en redes sociales es que todos van a quedar ligados, si fuera el caso que alguno de los implicados no lo ligaran a proceso. En el segundo caso que hablas, ¿quiénes irán a una prisión preventiva y quiénes a una medida sustitutiva? ¿Eso puede generar, ese elemento de decisión del juez Galvez en su momento, pudiera generar algún roce, algún tipo de crítica o desgaste? Yo creo que no. Si se cumple el debido proceso, no debería de generar un desgaste. Creo que lo que aquí debe prevalecer, además de la cordura, la razón, el Estado de Derecho. Entonces, si hay razones suficientes, contundentes, pruebas, no veo por qué esto no tiene que dar un desgaste. Esto de alguna manera también como sociedad lo tenemos que poder tolerar, es decir, no podemos, si el juez liga a todos a procesos y después decide que todos se van a prisión preventiva, evidentemente es porque tiene las pruebas concretas, pero si no lo hace con algunos, yo creo que hay que evaluar cuáles fueron los criterios con los que utilizó para tomar esa decisión. Brevemente. Sí, yo sí creo que ahí sí va a llevar desgaste. ¿Y esto por qué lo planteo? Precisamente hoy estamos en un ataque, en una polarización, donde vemos un monopolio de medios atacando todo lo que se está haciendo, y obviamente eso parte de la población lo ve, y eso va a generar, se quiera o no, un desgaste. Independientemente que lo haga de la manera más objetiva, independiente, el juez de lo que pueda resolver, pero obviamente el desgaste, pero es la función propia de la independencia judicial que tiene que abanderar el juez, que independientemente que no debe ser afectado por presiones externas ni por posibles desgastes políticos, sociales o mediáticos que pueda afrontar el juez. Muy bien, bueno, terminamos esta media hora. Muchísimas gracias, Gerson, José Carlos, por este análisis. Nos espera una semana interesante. Los próximos días estarán cargadas de noticias y bueno, esperamos también. Con esto, nosotros también estamos en Capilla Ardiente, ¿no? Esperando la solución completa. No vamos a juez dormir el Miguel fin de Ángel Galvez. semana. No, habrá mucha noticia la otra semana. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Lo esperamos el lunes. Que tenga feliz fin de semana.